Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Tan solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca hacer contigo en ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Carito, esta canción. Bueno, buenas noches, amigos. Hoy es el quinto programa de Caminantes de la Historia. Si hay algún nuevo oyente, les recuerdo que en el primero estuvo el Tata Joffre, en el segundo Domingo Cavallo, en el tercero Rosendo Fraga, en el cuarto la historiadora Teresa Fuster, y todos esos programas están, uno los busca, Radio Cultura, FM 97.9, Caminantes de la Historia, y ahí están los programas. Hoy tenemos también otro gran historiador y pensador. Me parece que vamos a andar, como dice la canción, a paso de gigantes. Porque hoy está con nosotros Roberto Bosca, un eximio investigador del tema de la Iglesia en general y de la Iglesia argentina en particular. En este caso y en el día de hoy vamos a hablar de la Iglesia argentina en el siglo XX. Roberto está al frente del Instituto Cultural del CUDES. ¿Digo bien, Roberto? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Claudio. Sí, Instituto de Cultura del CUDES, que es el Centro Universitario de Estudios. Ajá, ¿y ahí qué se hace ahí? Bueno, Roberto? ya lo dice el nombre, ¿no? Un Instituto de Cultura. Lo que estamos haciendo ahí es una experiencia de actividades de distinto orden, pero el programa estrella, por así decir, es una diplomatura en cultura argentina, que me parece que, no es que quiera ser original, pero me parece que es único en el país, porque no conozco otro programa, que este programa es una reflexión sobre la Argentina, sobre nosotros mismos. Me parece que es un aporte que el CUDES da a la sociedad y que ayuda a, digamos, a profundizar y a entender cosas que los argentinos nos cuesta mucho entender, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué nos va así? Digamos, bueno, ¿por qué nos va como nos va, no? Hoy vamos a tratar un poquito de sacarte todas esas ideas que transmitís en el CUDES en el poco tiempo que tenemos en la radio. No, bueno, perdón, pero no las transmito yo dirijo el programa, que son 2 años, ajá, de una frecuencia semanal, pero en realidad los profesores son todas grandes personalidades de la vida cultural argentina, entre ellos, por supuesto, muchos historiadores, ¿no? Pero son, digamos, personalidades de de ámbito cultural, ¿no? Perfecto. Decime, Roberto, ¿desde dónde partirías para contarles, ¿no?, a nuestros oyentes la Iglesia a comienzos del siglo XX? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿En qué situación se encuentra? Bueno.
Bueno, te dejo a vos para que me lo expliques. Te hago una pregunta muy general para que vos puedas abordarlo desde el lugar que quieras. Sí, mi ámbito de investigación en realidad es religión y política en general, y hablando de ese tema, en la Argentina no se puede dejar de mencionar obviamente la Iglesia Católica. Claro. Y entonces sí, me ocupé en distintos momentos de estudiar, digamos, esa relación desde el punto de vista también histórico. Y me parece que es interesante situarse en el contexto precisamente histórico para comprender mejor la realidad. Entonces, estamos a comienzos del siglo XX, venimos de una iglesia, podríamos decir así, asediada, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX hubo un gran despliegue, un énfasis del laicismo, sobre todo en la década del 80. Con Roca. Y en ese momento se produce precisamente lo que se denomina el padre Cayetano Bruno, que es un eximio historiador de la Iglesia. Se produce lo que él llama la década laicista. Ajá. Porque fueron un paquete de leyes que procuraron arrinconar a la Iglesia en el ámbito de la conciencia individual, despojándole de toda influencia social. Claro. La Iglesia ya había venido, digamos, por así decir, en condiciones precarias, porque después de la Revolución de Mayo se produce un periodo que es denominado la Iglesia Argentina incomunicada con Roma, o sea, al cesar el régimen del patronato, que era la intervención de España en la designación de obispos, se puso un hueco, un vacío, y los obispos, digamos, no pueden ser designados. La Argentina se queda sin jerarquía eclesiástica, los sacerdotes también disminuyen, por supuesto, etcétera, y podemos decir que había, digamos, como una situación de cierta ausencia de la Iglesia en la vida social, ¿no? Yendo, digamos, al punto concreto, entonces ya en los últimos años del siglo XIX se produce, digamos, esta ofensiva. Claro. Y ahí surge un grupo es interesante porque surge un grupo de laicos católicos. Podemos mencionar, no sé, hay algunos que me acuerdo ahora en este momento. Estrada, por ejemplo. Estrada. El más importante es Estrada. José Manuel Estrada es el más importante de todos, pero también, digamos, Pedro Goyena, Manuel Lamarca, Navarro Viola. No son muchos, pero sí son varios que son grandes personalidades intelectuales que libran lo que se podría denominar, digamos, una batalla cultural, digamos, en términos actuales, que ha sido denominada, digamos así, la controversia de los 80, ¿no? Hay un libro del historiador Néstor Tomás Ausa, que quizá, digamos, es de los mejores que han investigado este tema, que se llama precisamente así, ¿no? O sea, católicos y liberales en la generación del 80, ¿no? Gran académico, presentó un libro mío, sobre las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Ausa, lamentablemente ha fallecido. Falleció hace unos años, profesor de este programa que yo mencioné hace un rato que dirigía, ¿no? Y creo que Ausa, digamos, hace el mejor tratamiento de este tema, y en un libro que se ha reeditado hace unos años. Bueno, entonces, ¿en qué consistía ese laicismo? En quitar a la Iglesia esa presencia en la vida social. Por ejemplo, la ley de matrimonio civil fue un resultado de esta controversia. La ley de secularización de cementerios, la ley de registro civil y la ley de educación laica 1420 del año 1884. Claro. En realidad, los católicos en ese momento veían al laicismo como algo, digamos, terrible, ¿no? Bueno, yo creo que no era tan terrible, por mi opinión, es que no era para tanto, digamos, ¿no? La que se armó, digamos, porque en realidad está bien, digamos, en un país, digamos, que debe respetar la autonomía de lo secular, de la política. Bueno, no tiene por qué la Iglesia llevar el registro, ¿no es cierto?, de los muertos y todo ese tipo de cosas que más bien son de tipo administrativo,
y que lo que en todo caso podrían hacer es distraer a la Iglesia de su verdadera función, ¿verdad? Y respecto de la ley 1420, confirmámelo vos, pero se retira de la currícula religión, pero todos los que querían hacerlo lo podían hacer por eso, fuera de hora. Sí, un gran equívoco, por ejemplo, de la ley 1420 es que generalmente muchos historiadores dicen que expulsó a la religión de las escuelas, pero ya no fue así, porque claro, no es que la prohibió, sino que solamente se decía que debía darse fuera de las horas de clase. Está bien que no es lo mismo, pero de todos modos no es que fuera así tan terrible la cosa, ¿no? La ley 1420 para mí tiene un gran valor, y yo soy un gran defensor de ella, sobre todo por todo lo que produjo de bien, digamos, ¿no? O sea, la educación del pueblo. Claro. La educación del pueblo. Claro. Es decir, esto hay que verlo, digamos, con los ojos históricos, ¿no es cierto? Con la perspectiva del pasado, porque si no, el pueblo quedaba, digamos, la educación quedaba privilegiada, digamos, a un grupo de pocas personas con mucho dinero, y el pueblo estaba en analfabetismo total, ¿no es cierto? Esto que vos estás diciendo, Roberto, nosotros, como vos lo planteás, en 1884 nos planteamos la ley 1420. Ahora, si la enseñanza la haces obligatoria, el Estado tiene que salir a construir escuelas, que es lo que hace. Claro. Ahora, muy bien, este debate en los mismos años se está dando en Inglaterra, y hay un grupo de políticos en Inglaterra que se niegan a que el Estado construya escuelas. De modo que entonces, ¿cómo hacemos para educar al pueblo? Que acá se resolvió favorablemente, como vos lo estás diciendo. Bueno, entonces hay que reconocer eso, ¿no es cierto? Pues digo esto porque en los ambientes católicos así del siglo XX, la ley 1420 era mala palabra, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi madre era educadora, era docente, y ni se le podía hablar de la ley 1420 porque le parecía lo peor, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, no tan mala, mamá, no tan mala, ¿eh? Entonces, y a mí por esto que estoy contando, me alegró enormemente ver un cierto elogio que hizo el Papa Juan Pablo II, no sin mencionar la ley 1420, pero era evidente que se mencionaba, que hacía referencia a ella cuando hablaba de la educación pública argentina, porque hablar de la educación pública en la Argentina es hablar de la ley 1420. Y el Papa hizo un elogio al cual yo escuché personalmente, porque asistí a una reunión que hizo con intelectuales unos momentos antes de volver a Roma en el teatro, creo que era el Teatro Colón, donde reunió a intelectuales argentinos, digamos, un grupo numeroso de intelectuales argentinos, y les habló, y para mí, no recuerdo mucho de eso, pero para mí lo de lo más lindo que escuché en ese momento fue ese elogio a la educación pública argentina, precisamente por esto que estoy diciendo, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora estamos ya salimos de ese conflicto, entramos en el siglo XX, y me parece que las caras de la Iglesia cambian, ¿no? O sea, el discurso y la actitud, porque aparecen otros sacerdotes muy influyentes. Sí, ahí aparece algo que es muy importante en ese momento, que es la encíclica Rerum Novarum del año 1891, León XIII, un documento liminar en la historia de la Iglesia, porque inaugura la formulación moderna de la doctrina social de la Iglesia, es decir, inaugura un cuerpo doctrinal, un corpus de documentos, generalmente encíclicas, que constituyen todo un planteo de una visión cristiana sobre la realidad social. Entonces, esa encíclica tuvo una enorme importancia en todo el mundo y también tuvo su impacto en la Argentina. Claro, porque, Roberto, entiendo que la Iglesia allí y la Rerum Novarum intentan dar una respuesta hacia los sectores humildes, en función de que sobre ellos avanzaban ideológicamente corrientes de opinión fundamentalmente anticlericales, como el socialismo, el anarquismo y el marxismo. Pero la Iglesia ahí, ¿no? Es así. Sí. Ajá. Sí, bueno, yo no soy tan viejo y recuerdo aún hoy, cuando era muy niño, eso, digamos, esa idea de que viene el comunismo, digamos, y va a ser algo terrible, ¿no?
O sea que tengo conciencia personal, que fíjense qué importante habrá sido que perduró, digamos, hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Es más, yo creo que esa idea del temor al comunismo, que es legítima, se transformó en un fantasma, es decir, digamos, fue agitada, digamos, como diciendo, bueno, viene el comunismo, digamos, como para asustar a la gente también, ¿no? Es decir, pues ya es otro tema, que es cómo fue utilizada, digamos, por grupos políticos para, digamos, por ejemplo, la toma del poder. Me refiero sobre todo al golpismo militar del siglo XX, que fue tan fuerte, ¿no? En la Argentina, no tanto. Ahora, volviendo a estos sacerdotes, porque me parece que ahí tenemos a Grote. Claro, sí, es el padre, ¿no? Sí, Federico Grote, un redentorista alemán, nacido, bueno, a mediados del siglo XIX. Y primero estuvo fue enviado, digamos, por su orden, estuvo en Ecuador, después de un viaje bastante azaroso, no como ahora, ¿no? Que uno se toma un avión y llega en 2 horas, sino que tuvo que venir desde Ecuador hasta Buenos Aires, y ahí comenzó una labor de orden social y lo muy continúa grande. De Andrea. Monseñor Andrea, sí, unos años después. Unos años después. Sí. Que es, yo diría, casi la figura central de estos años, ¿no? Sí, bueno, fue, digamos, una de las figuras centrales de la Iglesia Católica en el siglo XX. Un hombre muy controversial, como todos los hombres que hicieron cosas importantes y que trajeron un cambio en la sociedad, ¿no? Pero sí, Monseñor de Andrea tuvo, digamos, una actuación pública en el catolicismo del siglo XX que me parece a mí que fue fundamental, ¿no? Primero por su labor social, ¿no? Claro. Pero también creo que me parece interesante poner de relieve su amor a la libertad. Su amor a la libertad, es decir, es más, algunos han dicho de él, lo han calificado como el obispo de la libertad, ¿no? Sí. De eso se puede, digamos, hablar bastante, pero a mí me parece que se puede rescatar un segmento que me parece interesante, que es que en la Iglesia en el siglo XX, en la Argentina, los católicos en concreto, y esto me parece muy controversial, pero es lo que pienso y es lo que digo, tenían una gran influencia de autoritarismo, o sea, una mentalidad muy autoritaria, los católicos. En gran parte del siglo XX, y creo que no era Franceschi uno de Franceschi es uno de las caras visibles de esto que estás diciendo vos. Pero quizás no era el peor. No, por supuesto. Claro. Es más, también hago una crítica a otra corriente historiográfica en este punto, que lo pone a Franceschi, digamos, como un autoritario, pero en realidad la vida de las personas, vos sabés, Claudio, que no son una foto. No. Claro, no. Entonces, es muy frecuente poner la foto y después reducir la vida de esa persona a la foto. Hay que ver toda la película, digamos, ¿no? Sí. Y Franceschi, desde luego, que tuvo simpatías, como gran parte del catolicismo, no solamente argentino, sino mundial, por ejemplo, por el bando nacional en la Guerra Civil Española. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque era el bando, digamos, de los católicos con los enemigos de la fe que querían destruir, digamos... Y porque los republicanos quemaban iglesia, exactamente. Mataban sacerdotes. Entonces, bueno, ¿qué querrían que fuera Franceschi, digamos, ¿no? O sea, claro. Pero de todos modos, bueno, quiero decir eso, que me parece que Franceschi también tuvo distintos momentos históricos. Él fue director de la revista Criterio casi desde los comienzos, desde el año más o menos 32 hasta que falleció. Sí. 58, 59. Sí, porque después viene Jorge Mejía, y después de Jorge Mejía le sucede Rafael Brown. Una revista que me parece que ha sido, también hay que mencionarla, porque me parece que ha sido la más importante revista del catolicismo argentino del siglo XX. Que curiosamente subsiste aún, ¿no? O sea, porque generalmente las revistas culturales, como era Criterio, bueno, tienen una versión muy limitada. En el caso de Franceschi es muy interesante porque él hacía los editoriales, entonces se puede ver todo el pensamiento de Franceschi, y me parece que algo para decir de Franceschi es que
él decía cosas que los obispos pensaban, ¿no? O sea, era como un traductor de digamos, del pensamiento episcopal, pero al mismo tiempo se puede decir que los obispos también era como que tomaban cosas de él también, y se producía como un flujo muy interesante, digamos, de tal modo que por este motivo Franceschi era como un mentor intelectual en materia religiosa del pueblo argentino en esta materia, entre los católicos, ¿no? Roberto, mira, comenzamos partiendo de Grote, hablamos de Monseñor de Andrea, la preocupación de Monseñor de Andrea por el tema del hombre de trabajo, del trabajador, creo, que creó organizaciones, muchas organizaciones sociales y obreras católicas. Sí, ¿verdad? y algo importante, que yo creo que en ese sentido se puede decir un adelantado, y no se mencionan estas cosas, por eso lo digo, es el cuidado por promover la mujer. Ajá. Digamos, un adelantado. Hizo como algo de la empleada. Claro, por ejemplo, FASE, que es la Federación Argentina de Empleadas, que, bueno, pero no solamente eso, sino muchas organizaciones de protección social de las mujeres, ¿no? Parecería que el género, digamos, empezó, digamos, ahora y trajo todo el bien, digamos, para la mujer. No, bueno, hay que mirar las cosas anteriores, ¿no? Y de Andrea es impresionante en ese sentido también lo que ha hecho, ¿no? Y debe reconocérsela toda esa meritoria labor social. Roberto, voy a hacer un pequeño cortecito. ¿Cómo no? Vamos a hacer un pequeño cortecito y voy a poner un tema musical. Siempre lo hacemos cuando están los invitados. Hoy, ya que estuvimos hablando de los sectores obreros, en la primera parte del siglo XX, ahí había una influencia muy fuerte del anarquismo, que era visceralmente anticlerical. Entonces, bueno, va una canción de 1902. Muy bien. Era tu auditorio que escucha, era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los recios y los graves, los Albochea y los Faures, los Tropoquín y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Bueno,
Era difícil esas épocas para la Iglesia, ¿no? Con hombres que cantaban y pensaban de esta manera. Sí, los maximalistas, decían en ese momento. Claro. Y esto es también lo que se vivió en la Guerra Civil Española. Sí. Bueno, por eso le tenían terror, ¿no? Estas corrientes de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes italianos y españoles, sobre todo, ¿no? Bueno, pero ahora ya estamos entrando en la década del 40, y en la década del 40 en la República Argentina hay algunas sorpresas y novedades. Sí. Tanto en la política como incluso en la Iglesia, porque en la política irrumpe un nuevo movimiento que es el peronismo. ¿Y qué actitud tiene la Iglesia frente al peronismo? Bueno, ahí digamos hay que ver lo que pasó un poquito antes del peronismo, claro, que es esa corriente que yo decía, digamos, de un fuerte autoritarismo. Estaba de moda, ¿no? Decir, ahora a lo mejor nos sorprende, digamos, ¿cómo puede ser? No, son modas que así como en el siglo XX, segunda mitad, estaba de moda el socialismo, y todos los chicos jóvenes eran socialistas, y el que no era socialista era un bicho raro, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 20 años. Pero entonces no hay que asombrarse tanto de las cosas. Pero sí, en auge los nacionalismos autoritarios en Europa, también en Argentina, por supuesto, porque todo lo que pasa en Europa llega aquí, ¿no es cierto?, tardíamente, pero llega. Entonces, podemos ver que se produjo un desarrollo de ese nacionalismo católico, que es en mi opinión, es una ideología de la fe, digamos, una ideología de la fe, porque construye, digamos, precisamente, hace una construcción ideológica a partir de una idea, de una creencia religiosa. Y bueno, entonces primero en la Revolución del 30 y después en la Revolución del 43 aparece esa presencia de católicos en el poder, digamos, con esas ideas que no eran exactamente, no podríamos decir que fueran ideas totalitarias, aunque también hay que decir que hubo católicos nacionalsocialistas, ¿no? O sea, sí, claro. Yo mismo los he conocido, ¿no? Pero en realidad los católicos más bien preferían, yo me acuerdo que José María Castiñeira de Dios, el poeta, conozco, importante poeta argentino. He hablado mucho con él. Sí. Bueno, me acuerdo que decía, bueno, que ellos simpatizaban más bien con un régimen como el de Oliveira Salazar, no digamos con un régimen fascista estrictamente, ¿no? Él tenía en ese momento 20 años. En tal caso, no con un régimen nazi. Claro, hasta incluso, digamos, de Mussolini le podían entender algunas cosas, de Hitler ninguna, porque además Hitler era el ateísmo. Claro, era paganismo. Sí, claro. Sí, por eso sí que resulta un poco difícil ver cómo había admiradores de Hitler entre los católicos también, ¿no? Es un poco difícil de comprender. Pero también hay que hacer un intento también para entender que a lo mejor ellos admiraban la potencia militar, las capacidades de gobierno, todo ese tipo de cosas de orden, digamos, político que representó en su momento Hitler, digamos, también, ¿no? Vos sabés que cuando estás diciendo esto, me viene a la mente Raymond Aron, un gran liberal por excelencia, en sus memorias. ¿Sabes lo que dice? Dice que en la década del 30, cuando él siendo joven, y veía cómo marchaba la economía y la sociedad alemana, hasta yo mismo pensé, dice Aron, en que eso podía ser beneficioso para mi país. Para que no se escandalice nadie, en los ambientes no nacionalistas, no ambientes autoritarios, sino en ambientes conservadores, había grandes admiradores de Alemania nacionalsocialista y de la Italia fascista y de Mussolini en particular. O sea, muchos conservadores admiraban y sobre todo valoraban. ¿Por qué los tenían muy en cuenta? Porque valoraban lo que ellos consideraban que era como una, por así decir, barrera contra el comunismo, que era el gran cuco, como dije hace un rato, el gran fantasma del siglo XX, ¿no? Y entonces creo que eso también explica. Churchill, por ejemplo, también, como Raymond Aron, también tenía esa misma sensibilidad, ¿no? O sea, en su momento. Entonces, bueno, eso son cosas que se vieron en la realidad histórica. Y también en el nacionalismo argentino, por oposición a Inglaterra, había una cierta admiración por Alemania, por el ejército alemán, más que por... Bueno, eso es otra cosa que sí, que se ha confundido mucho, que es la admiración, lo que dice Darío.
es una lo presento, es Darío que a veces está Casapícola, que a veces está en un programa y a veces no. Hoy está. Casi nunca estoy. Otro historiador que diría que sabe más de la historia de la Iglesia que yo en la Argentina. Mirá. Bueno, entonces podría hablar también él, ¿no? Sí, claro. Y prefiero que hable Roberto. Lo que dice Darío me parece muy interesante, porque eso lo he visto también. Otro de los equívocos que me he tropezado mucho en mis investigaciones es ver cómo se confunde el germanismo, o sea, la atracción por Alemania, incluso por el prusianismo, y otra cosa es el nazismo, que es totalmente distinta, pero no son la misma cosa. No. Y eso puede llevar a grandes injusticias. Por ejemplo, menciono una mucho más grande, con Pío XII. Pío XII era un gran admirador de los alemanes, de la cultura alemana, así como Pablo VI era un admirador de la cultura gala, de los franceses. Le encantaban los escritores franceses, Maritain, después podemos hablar de Maritain también, y su impacto en la Argentina. Guitton. Bueno, Pablo VI era un gran admirador a Maritain Pablo VI le decía mi maestro, ¿no? Mira. Bueno, Pío XII, el cardenal Pacelli, era un gran admirador de la cultura alemana, como que me parece totalmente legítimo, ¿no es cierto? De una gran cultura a nivel internacional, pero de eso también se ha suscitado un equívoco para decir que él era, digamos, simpatizante del nazismo. Del nazismo, claro. Sí. Es increíble, pero se dan esas transposiciones históricas que son de una enorme injusticia, ¿no? Y eso se aplicó, eso que estás diciendo vos, se aplicó también al ejército. Acá también, exactamente. Como el ejército privilegiaba el uniforme alemán, parece ser que todos los oficiales del ejército eran nazis. Claro, que era un germanismo de oficio, nada más. Exactamente, y además son modas. Son modas porque en el momento que Perón estudió, o sea, que hizo el colegio militar y después los cursos de oficial, ahí se puede ver la influencia que tenían los teóricos alemanes en el arte militar, que no es el nazismo, no tiene nada que ver. Pero sin embargo todas estas personas, digamos, ejercieron una enorme influencia en el ejército durante muchos años. Y bueno, era algo natural, digamos, por gravitación intelectual, ¿no es cierto? Entonces, era natural que los militares eran admiradores de Alemania, lo cual no significa que fueran nazis ni mucho menos. Pero efectivamente sí, hubo, digamos, también hay que decirlo, en la década del 40, una gran influencia nazi también en la Argentina. Y a mí me sorprendió mucho cuando descubrí una foto de un acto en el Luna Park. Hay una filmación ahí también, está en el Archivo General de la Nación. Exactamente, donde está lleno el Luna Park, digamos, de organizaciones de nazis, ¿no es cierto? Y las banderas y la esvástica, y están formados con esas, digamos, es impresionante. Regimentación que tenían los... Sí, exactamente igual. Esos eran todos argentinos, no eran alemanes. No era una foto o una película en Berlín, era en el Luna Park de Buenos Aires. Sin embargo, y una vez más hago una puntualización también para tratar de no incurrir en simplificaciones, que hasta, digamos, durante varios años el régimen nacionalsocialista no apareció como lo que después vimos que era. Entonces, es lógico que en el año, por ejemplo, 33, 34, 35, 36, hasta el 38, 39 y 40, puede ser que muchos alemanes se sintieran muy atraídos por su gobierno, que era su gobierno, el gobierno de su país. Imaginemos que todavía no se conocían todas las cosas que se conocieron después. Mira, Roberto, esto que está diciendo me abre el juego para otro lado, pero hay un gran debate en historiografía alemana, que viene ya desde lejos, en donde muchos de los historiadores alemanes, incluso hoy es un debate que hoy continúa, se preguntan si el voto del alemán por Hitler en el año 33 y después en el 37 y demás, es un voto, como decía Bergman, el director de cine que hizo la película El huevo de la serpiente. Ingmar Bergman. Claro, como diciendo que es un voto de gente resentida, que decide el resentimiento y la bronca del alemán lo impulsa a votar a Hitler. Y sin embargo hay otra corriente historiográfica que dice que no es el resentimiento y la bronca del alemán, sino que el voto a Hitler es un voto esperanzado, porque Hitler proponía, y de hecho en los primeros años
eleva la potencia económica alemana. El desastre viene después. Sí. Y representaba, por lo tanto, la esperanza de un futuro mejor para la patria, ¿no es cierto? Claro. Teniendo en cuenta que las ideas nacionalistas estaban en fuerte crecimiento. Claro. El desastre viene después. Sí. Yo más de una vez he pensado, por ejemplo, mi padre, que ya falleció hace muchos años, me acuerdo que me contaba que él era amigo de un alemán en la Argentina y que tenía ideas nacionalsocialistas, ¿no? Ajá. Yo pienso que ese muchacho joven, porque mi padre en ese momento eran dos amigos jóvenes, quizá él no tenía mucha idea de que era el nacionalsocialismo y que veía una corriente, digamos, en su país que llevaba a Alemania hacia la veía como llevándola a un destino mejor, ¿no es cierto? Y es lógico que, por lo tanto, le suscitara una simpatía y una adhesión política, ¿no? Ahora, para ir cerrando un poco esto, en realidad la Iglesia no lo apoya Perón por esto, lo apoya por otras cosas que Perón plantea en el año 46, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, entonces entramos en el peronismo, llega, digamos, el momento donde irrumpe Perón en la vida pública, y se produce en el año 46 la campaña, digamos, 45, 46, la campaña política donde Perón se presenta, digamos, suscitando una adhesión de los católicos porque los católicos vieron en él lo que yo llamo el príncipe cristiano. Es decir, digamos, entre los católicos durante muchos años hubo no solamente en la Argentina, hubo esa idea también muy legítima, ¿no es cierto?, de que venga un príncipe cristiano a poner orden y a gobernar de acuerdo a la ley de Dios, digamos, ¿no es cierto? O sea, una idea digamos, muy legítima para quienes quieran sustentarlo, digamos, y yo creo que ellos vieron en Perón, digamos, una ocasión que venía, digamos, como anillo al dedo para engarzar esta idea del príncipe cristiano, de alguien que que concretara esos ideales cristianos en la vida social que se habían planteado en los años anteriores y que sobre todo por las corrientes laicistas no se habían podido concretar, digamos. Muy interesante, ¿no? Lo que decís, Roberto. Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque digo, por esta idea del príncipe, ¿no? Para los católicos, realmente es una idea muy interesante, novedosa, la primera vez que lo escucho. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué es que la Iglesia, que vio en Perón esta posibilidad, después tiene los graves conflictos que Perón tuvo con... Claudio, no pretenderás que en un minuto te explique algo que ha llevado libros y libros y todavía hay gente que todavía sigue sin explicar por qué pasó lo que pasó. Tu tesis doctoral también, ¿no? Yo puedo decirte en un minuto mi tesis doctoral, pero eso es una opinión mía. Claro, lo que pasa que era radio, ¿viste? Y se nos acaba el tiempo. Tirame algunas ideas. No, es decir, yo entiendo, digamos, de una manera muy sucinta y simplificada, mi interpretación sobre el conflicto es, básicamente, que Perón intentó hacer una reinterpretación justicialista del cristianismo. No sé si me explico. Es decir, sí, claro, claramente. Él dijo, bueno, el cristianismo es algo distinto a lo que estoy viendo yo que están haciendo los obispos, y pretendió imponer, digamos, por ejemplo, en un acto muy difundido, digamos, en su momento a Monseñor de Carlo, obispo de Chaco, y mediante distintos elementos, digamos, él dijo, bueno, el verdadero cristianismo es el peronismo. No lo dijo con estas mismas palabras, aunque algunos peronistas sí lo dijeron así, digamos. Claro. Pero en realidad lo que venía a querer decir, digamos, esta corriente del peronismo, es que el cristianismo, o sea, la Iglesia Católica en la Argentina, debía despojarse de algunas incrustaciones históricas, por así decir, y depurarse o purificarse en procura de una mejor intelección del mensaje cristiano. Entonces, eso cayó muy mal en el episcopado. Cayó muy mal, porque era un cuestionamiento, digamos, a la conferencia episcopal, que no existía la conferencia episcopal, todavía los obispos, a la jerarquía eclesiástica, digamos, ¿no? Bueno, pasado el tiempo, la verdad que tengo que hacer una revisión y reconocer que muchas de estas cosas que decía Perón, en realidad tenía razón, digamos. ¿Sí? Tenía razón en el sentido que él se adelantó a algo que vino mucho después, por ejemplo, por mencionar una, ¿no? Sí. O sea, una iglesia
más democrática, más plebeya, si querés, si querés usar esa otra palabra también, o sea, menos jerárquica, y sobre todo una opción preferencial por los pobres. O sea, que es una característica muy marcada del peronismo. Es decir, vos decís que el peronismo en ese sentido se adelantó al Concilio Vaticano II. Sí, adelantó cosas que vinieron después. Esto parece una cosa rarísima decirlo, pero claro, yo he llegado a esa conclusión y no tengo más remedio que ser honesto y decírtela. Digamos, claro. O sea que no es que diga que Perón tenía razón, no es que diga eso porque no me parece bien que un gobernante político se dedique a indicarle a los obispos lo que tienen que hacer y quiera reinterpretar incluso el mensaje cristiano de acuerdo a sus propias ideas. Eso no me parece nada bien, por supuesto. Pero sí digo que lo que ocurrió fue que Perón planteó algunas cuestiones que todavía no estaban a lo mejor del todo maduras en la Iglesia argentina y por lo tanto produjeron un rechazo, ¿no?, entre los católicos que dieron como resultado el conflicto. Y bueno, el conflicto fue un común martillo que detonó el golpe del 55. Claro, ¿no? Además Perón se manejó muy mal con la Iglesia, brutalmente con ella. Sí, una cosa nombre y apellido en los obispos. Incomprensible. Incomprensible porque una situación de tensión muy delicada. Esto produjo un grave conflicto de conciencia en muchos católicos, porque no te olvides que mis padres, por ejemplo, no te olvides que el peronismo eran todos católicos prácticamente en el peronismo, y los intelectuales peronistas mucho más todavía. Es decir, que el peronismo se nutrió en el renglón o el segmento intelectual de los nacionalistas católicos, ¿no? Entonces, y bueno, no digamos nada en el ejército. Recuerdo, por ejemplo, el grave conflicto de conciencia que tenía en su momento José Luis de Imas, que me lo contó y lo escribió también, o el general Dalmiro Videla Balaguer, que era un general católico y peronista, pero al ver la quema de las iglesias y volviendo a Córdoba, sufrió una suerte de crisis, digamos, y empezó, digamos, a conspirar contra el gobierno. Pero claro, porque se produjo precisamente esa litis, ¿no es cierto?, que fue, digamos, muy importante en su momento para muchas personas. Un historiador, que no recuerdo el nombre, decía que fue el conflicto porque el peronismo quería peronizar el cristianismo y el cristianismo quería cristianizar el peronismo. Sí, exactamente. Eso es una frase muy lograda. Sí. Bueno, es así. Un poco es lo que yo dije también, en el sentido que el cristianismo, o sea, la Iglesia Católica en Argentina en ese momento, tenía un concepto también muy integrador, por así decirlo, integral de la evangelización. Entonces, y también, y es otro de los elementos que me parecen importantes, con una gran dosis de clericalismo. Clericalismo, ¿qué quiere decir esto? La influencia de lo religioso en lo político, ¿no? O sea, o la instrumentación de lo político, digamos, con fines religiosos, por ejemplo. Ahora, Roberto, una pregunta quiero hacerle. Podemos decir, bueno, Perón de alguna manera se adelantó, digamos, con el tema de la doctrina social de la Iglesia, que la Iglesia se lo plantea a partir del Concilio Vaticano II. Ahora, hay un viraje de la Iglesia católica que participó activamente del 55, un viraje, un replanteo antes del Concilio Vaticano II, o la Iglesia, estoy diciendo concretamente respecto de ciertos sacerdotes que, por ejemplo, te doy el caso, te nombro dos, que son los que se me ocurren, ¿no? El padre Mujica, el otro Angelelli, que en Córdoba organizó una movilización en contra de Perón en el 55, y donde luego termina Angelelli, igual que Mujica. La pregunta que yo te hago concretamente es si este viraje se produce antes del Concilio Vaticano II, este replanteo en ellos, o hay que esperar que la Iglesia lo plantee a partir del Papa de Juan XXIII. Bueno, entonces, a mí me parece que la Iglesia, hay que también hacer algunas definiciones, pero no hay tiempo. Por ejemplo, por lo menos, que una cosa fue los católicos en el conflicto y otra cosa fueron
los obispos o la jerarquía episcopal argentina, que no fue igual la actitud de los dos. Y en tercer lugar, otro actor también que está en el conjunto, que es la Santa Sede. Son tres cosas distintas. Entonces, al hablar de iglesia, teníamos que ver qué estamos hablando. Sí, ¿no? claro. Pero lo que sí puedo decir es que a mí me parece evidente que la iglesia sufrió un grave trauma con el conflicto. Es decir, si bien podemos decir la iglesia ganó, en el sentido de que esa persecución que se había iniciado a los católicos fue terminada, digamos, y empezó otro estadio histórico. Sin embargo, la iglesia quedó, digamos, fue muy traumático, quedó muy lastimada porque muchos católicos se dieron cuenta, curas se dieron cuenta que eso había alejado a la gente humilde de la iglesia. Claro. O sea, gente que no podía a lo mejor distinguir entre sus ideas políticas y religiosas, ¿no es cierto? Decía, no entendían por qué la iglesia podía estar en contra de quienes había hecho mucho bien, ¿no? Entonces, un problema muy complejo de resolver, ¿no? Ahora, Roberto, este viraje, ¿no? Este giro, me parece que se hizo a una velocidad en donde muchos sacerdotes pasaron de largo la estación del peronismo y llegaron a extremos en donde lindantes con el marxismo y con la izquierda. Sí, bueno, eso ¿no? sí fue, sí. Ahí puede hablar Darío también de esto, ¿no es cierto? Yo creo que ahí estamos ya en la década del 60, cuando claro.